Avui fa un any que la direcció de Ràdio Televisió Valenciana es va presentar un expedient de regulació que afecta vora 1.200 treballadors. És un ERO salvatge i infaust que està a punt de passar pels tribunals. Esperem que el pròxim mes de setembre el Tribunal Superior de Justícia celebre per fi el judici d'aquest expedient de regulació. Esperem que els tribunals ens donen la raó i ens tiren una maneta als treballadors de Ràdio Televisió Valenciana per intentar redreçar la gestió nefasta, corrupta i empresarialment suïcida dels directius d'esta casa que han fet recaure exclusivament sobre els treballadors tot el pes de la seva gestió nefasta. A tomar l'ERO hem de treballar per reconquistar Televisió Valenciana i poder fer eixos informatius que nosaltres sabem fer per a tots els valencians. No a l'ERO! No a l'ERO! No a l'ERO! Esta democracia pena, todos juntos hoy es y está bien, de tanta pena. Soc un terrorista perquè jo vull viure. Soc un terrorista perquè jo vull viure, viure. Soc un terrorista, xa, jo vull 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 viure. Soc un terrorista perquè jo vull viure. Soc un terrorista perquè jo vull viure, viure. Come on, Mark, give me that wonderful song. Wow. That wonderful song more time. Soc un terrorista perquè jo vull viure. Soc un terrorista perquè jo vull viure. Soles vull viure, soles vull viure, soles vull viure, viure. La historia de los tres cerdos que vivían en tres casas de cemento, leña y paja. Todos ya conocen que un malvado lobo les seguía noche y día tras sus dulces pantorrillas y soplando acabó por enterrarlos en la casa de cemento del cerdito constructor. Y al igual que ustedes los cerditos se pensaban, entre ellos comentaban: vaya lobo más cabrón, vaya lobo más cabrón. Lo que nadie sabe es la versión oficial, los detalles olvidados en el cuento original. Lo que nadie sabe es lo que pasó después, pues el lobo era sirviente de gentes más importantes. El lobo era un lacayo al servicio de botín, un banquero adinerado de flamante peluquín. Немцы к нам приехали, а че свои с собой привезли. Мы с пацанами в баньку поехали, подераться нами для огурцы. А мы сидели и пили, вот куда и заедали все огурцов. Terminé la carrera hace algo más de año y medio, casi 2. Fui a Nueva York y en 3 meses encontré trabajo. Buscaba algo diferente, así que decidí centrarme en Latinoamérica. Y México fue el primer sitio que me contestó. En 2 semanas había encontrado trabajo, así que nada. Llevo un mes y puedo decir que no hay ningún problema de encontrar trabajo en México.
Una cosa que me ha llamado mucho la atención son los contrastes. No es hasta, yo vivo en el Distrito Federal y no sé hasta qué punto es reflejo o no del resto de México, pero aquí se juntan la extrema pobreza con la extrema riqueza. Bueno, y como anécdota, a las 2 semanas de estar aquí me puse enfermo, gastroenteritis. ¿Por qué? Porque sí que es cierto, todo en México pica. Cualquier persona que esté buscando trabajo, yo creo que aquí podría encontrar. Hay de muchos tipos, bien pagados, mal pagados, hay de todo. Y bueno, si decidís venir, cuidado con la comida y con la bebida. Un saludo. Bueno, el Orue es el nombre de la moneda social de Ruzafa, que es una iniciativa de gente que vivimos aquí en el barrio y que hemos decidido dotarnos de una moneda propia, una moneda social. Es una herramienta que fomenta los intercambios de todo tipo, entre las personas y el comercio, los establecimientos. La moneda social es para el bien común. Surge de los vecinos y se promueve desde una asociación que se llama Ruzafa Innova. Había como una gran expectación por soluciones interesantes dentro de un contexto de crisis tan increíble como estamos viviendo. Entonces esta es una iniciativa tremendamente optimista y que permite que la gente hable de cosas positivas y no se mire el ombligo de lo mal que están las cosas que están pasando. El Orue utiliza una banca online y después un sistema muy innovador que es el pago móvil. En las tiendas, en este caso en Google Play, está la aplicación informática gratuita, te la descargas en tu smartphone. Cuando vas a interactuar con tu cliente o con tu vecino, pues simplemente lo único que tienes que hacer es pues pones tu contraseña y entras y automáticamente el smartphone se convierte en un cajero automático. Hay muchas necesidades que con los recortes que se están produciendo por la problemática de la crisis, pues en lugar de dejarlos así, pensamos que con la moneda social se puede hacer algo. La industria discográfica tradicional, por cómo se ha vertebrado, ha montado una desconexión entre el artista y el fan, porque ha provocado mucha intermediación. Y por otro lado, sabemos que hay soluciones tecnológicas para hacer esa cadena mucho más corta, pasar directamente del artista al fan. El problema cuando se hace eso es cómo consigues que el oyente que quiere una música determinada encuentre esa música. Entonces lo que nosotros desde Bandness parimos fue un algoritmo que se llama EDI. EDI es una fórmula matemática que es capaz de sacar parámetros que hacen como una huella dactilar de cualquier canción. Entonces lo que te proponemos es que tú entres en Bandness y escribas una canción famosa, nosotros la analizamos en unos 10 segundos y sacamos su huella dactilar. Con esa huella dactilar la comparamos con las canciones que están dentro de Bandness y podemos identificar qué canciones te van a gustar. Entonces dejamos que los grupos suban sus canciones a la plataforma, los oyentes descubren esa música a través de EDI
y pueden ayudar al grupo a financiarse pues comprando esa música al precio que ellos quieran. La idea vino porque prácticamente todos somos músicos, pues nos dimos cuenta de que existían herramientas tecnológicas que podían simplificar la vida a los músicos. No había ninguna que tocara los 3 niveles que nosotros consideramos que son más importantes, ¿no? Que es poder vender tu música y por lo tanto ganar dinero dentro de una plataforma pensada para músicos y con algún sistema que permitiera recomendar música, ¿no? L'educació, que és el més important de tot, i estimulant a la gent a llegir, i estimulant a la gent a anar al cine, i estimulant a la gent a anar al teatre, i en comptes de desgravar-nos en les pèrdues del bingo, el que tenien que fer és desgravar-nos els llibres, i desgravar-nos cada volta que anem al cine, i desgravar-nos cada volta que anem a un concert, i desgravar-nos cada volta que anem... En fi, això és el que haurien de començar a tindre un món més habitable i tornar a llegir a Camus, ara que és el centenari del seu naixement, que estaria molt bé fer un repasset amb molts dels seus llibres i promocionar-los una miqueta, i el cap tan clar que tenia i totes aquestes històries, i això és el que hi ha que promoure. No podrás perdre poc a poc, poc a poc, en els teus somnis,